Bienvenidos a Pintao TV. Cuando la salud pública está en venta, la enfermedad está de oferta. Y es lo que ha venido sucediendo en el estrato social, principalmente en la República Dominicana. Sí, un país sacudido por la corrupción del gobierno actual. Antes de proseguir, queremos recordarle a los televidentes, telefonovidentes, como yo suelo llamarle, que se suscriban a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda ni un solo de nuestro contenido. Escándalo en República Dominicana. Ya por todos los medios de comunicación, nosotros no sabemos qué sería la próxima noticia con la que nos vamos a topar, entendiendo de que este acto de corrupción del SENASA ha sacudido con creces los medios de comunicación y sobre todo el pueblo en general. Cuando yo observo y contemplo este caso directamente, me viene a la mente un libro que he estado estudiando recientemente y hablo del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Aquí Michel Foucault habla del inicio de las prisiones en tiempos modernos, o sea, donde pasamos del supliciado, que en el sentido vendría siendo un individuo, a una tortura psicológica dentro del acto punitivo. Ahora, cuando extrapolamos esto al contexto social, al contexto de la República Dominicana, hoy por hoy, el supliciado es el pueblo. Pero qué poca vergüenza han tenido los grandes dirigentes a la hora de enfrentar este caos que ha sacudido con creces el país. En la historia de la República Dominicana, uno no se puede recordar de otro acto de corrupción tan aberrante como el actual. Ustedes saben lo que es un director de una institución como SENASA. Estamos hablando de la salud de una nación. Estamos hablando de que este individuo ha tomado más de 15 mil millones de pesos dominicanos. Y eso es que se sepa. Pero usted se preguntará, ¿cómo funciona este jodido entramado de SENASA? O sea, ¿y por qué es tan grave el asunto? Cuando usted iba anteriormente o en la actualidad, usted va al doctor o a la farmacia y usaba su seguro de SENASA, bueno, usted tenía prácticamente la esperanza de que iba a pasar sin ningún problema. Luego comenzaron estos pequeños baches. Y la institución se vio obligada a adquirir un software por el valor de unos 5 millones de dólares. Escuche bien para las personas que no saben esta información. O sea, SENASA tenía un software valorado en 5 millones de dólares que lo compraron a Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando este software comienza a detectar irregularidades dentro del sistema de SENASA, emite una alerta. Ahora, ¿qué hace nuestro principal imputado? O sea, yo le he llamado ya que es un engendro de Satanás, es un engendro del diablo, porque una persona que juegue con una integridad del pueblo, con la salud de todo un país, o sea, realmente es aberrante. O sea, no sabemos dónde colocarlo, en qué sitial ponerlo al señor Santiago Jacín y a sus otros culpables de este entramado, porque no lo hizo solo. Pero para volver al punto, cuando este software estaba trabajando, emitía una alerta. O sea, ¿por qué emitía una alerta? O sea, SENASA trabaja de la siguiente manera. Si usted no lo sabía, todos los usuarios del seguro tienen un crédito disponible mensualmente. Este crédito está situado en unos 12,000 pesos. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes que nos están viendo en este momento es, ¿cuántos de ustedes ha ido a la farmacia constantemente, mes tras mes, a consumir 12,000 pesos de medicamentos? Adivinen, quizás un 30-35% de la población. O sea, con ese 75-70% es que hicimos el fraude. Es que malversamos los fondos. Es que dejamos a la institución en pañales. O sea, es que jugamos con la dignidad del ser humano y con una de las cosas primordiales y más asequibles que tiene que tener el ser humano moderno, que es la salud. La salud se puso en venta, pero no se puso en venta solamente para lucrarse económicamente, sino también se puso en venta para financiar campañas. Y este es el punto donde está involucrado el gobierno actual del PRM. Señalo este punto porque, como ya muchos sabrán, el señor Luis Abinader
envió una carta al Ministerio Público, prácticamente exonerándose de todo, que él tiene amigos, pero no tiene culpables, o sea, no tiene personas cómplices a su alrededor. Pero si no mal recuerdo, lo bueno de Internet es que crea una memoria generalizada en el colectivo social y no se puede borrar fácilmente. No por lo menos mientras estemos gobernados por una democracia entre comillas, porque ya sabemos ya cómo opera el narcopartido, como ya hemos venido señalando anteriormente en otros programas. Pero lo que sucede específicamente es que el gobierno actual recibió de estos fondos desviados del SENASA para hacer campaña política. O sea, él recibió 8 millones de pesos. Eso es que se sepa. Eso fue lo que nos dejaron saber a nosotros. Por eso, las elecciones pasadas, había muchísimas personas que decían, yo no voy a ejercer mi derecho al voto, y lo iban a buscar a su casa. ¿Qué tú quieres que te resolvamos? ¿Quieres zinc? ¿Quieres blog? ¿Quieres cemento? Agárrate esos 2,000 pesos ahí. Pero ¿cómo no se va a mover esta situación si estamos hablando de 15,000 millones de pesos? Y sobre todo, era una campaña publicitaria y de todo el sentido de la palabra que estaba abierta a disposición del gobierno. O sea, ya ustedes ya pueden imaginarse por qué la aplastante victoria, por qué se dieron las cosas como sucedieron. Nada de eso fue legal. Pero volviendo al tema principal, que es lo que más nos preocupa, sabemos de que Santiago Jacín no hizo todo esto solo. De hecho, hay una serie de imputados y todavía los que faltan. Ahora, lo más degradante es la forma de cómo este individuo se victimiza. Señalo la palabra y destaco individuo porque una persona que no se siente ser parte de toda una nación, de todo un pueblo, es un individuo. Porque a la hora de él hacer todas sus fechorías, este acto de corrupción que va a pasar a la historia como el más grande, y esperemos y esperemos en Dios que nadie más adelante lo supere. Bueno, podemos estar prácticamente seguros de que no va a ser superado, puesto de que no considero que el gobierno presente, este partido, vaya a seguir gobernando el país luego de este desastre que se ha llevado a cabo. O sea, yo considero que sería intolerante, o sea, no me cabe ni siquiera en la mente asimilar este tipo de cosas. O sea, cuando hacemos un escrutinio y cuando hacemos una observación generalizada con relación a la historia de otros países latinoamericanos, o sea, no encontramos un acto de corrupción en la política de tal envergadura como lo es este. Pero ante todo esto, el señor Jacín dice que él está enfermo y que necesitaba, ante todas las cosas, seguir llevando lo que él le negó a un pueblo, a un país, a los más necesitados, a los más desvalidos, a papá, a mamá, al abuelo, a toda la familia, que quizás hubieron muchos, y no quizás, yo sé que lo hubo, y hay muchas personas que están muy dolidas, que ni siquiera se imaginaban esto, que no recibieron su tratamiento a tiempo, que no fueron atendidos debidamente en un hospital, en una clínica privada. Y esto quizá contribuyó y se vuelve parte de una negligencia médica y prácticamente puede generar muertes en seres queridos, en ciudadanos del pueblo dominicano que aportan como aportamos usted y yo. Entonces, Santiago Jacín llora públicamente, qué cínico, llora públicamente porque él se va a ver privado de seguir llevando a cabo su tratamiento en Estados Unidos, que está batallando contra la esclerosis múltiple. Pero cuando miramos un poco atrás, miramos unos meses atrás, lo vemos que está por ahí haciendo un primer lanzamiento en un play de béisbol. Lo vemos que está por ahí canchanchaneando, bailando como que nada ha sucedido, mientras el pueblo y mientras la salud pública está jodida. O sea, hemos llegado a un punto de indolencia y es un punto de inflexión digno de estudio de los más grandes sociólogos. La República Dominicana, luego de este acto de corrupción de SENASA, tiene un antes y un después, porque no solamente enferma el cuerpo, también enferma la mente, enferma el alma, enferma el espíritu y sobre todo enferman las aspiraciones y la credibilidad de todo un pueblo.
que va a tener en un pupitro más adelante aquel nuevo director que se siente ahí, porque va a tener que tener los pantalones bien puestos y va a tener que tener la vara bien alta. Y esto, porque estamos en la historia y su contexto. Vamos otra vez de nuevo a destacar que a las personas que se suscriban nos den un like, porque nos ayuda bastante a seguir creciendo. Comente y comparta con sus seres queridos, con sus amigos, con todo el mundo, para que esto siga llegando a más personas. Címsanes fue un juez de la antigua Persia. Este juez corrupto fue encontrado culpable y fue ejecutado. Pero fue ejecutado de una forma brutal, que muchos historiadores concuerdan que es una de las peores muertes, y fue siendo troceado en tiras. O sea, el tipo fue desmembrado vivo, cortado en tiras, y con la piel de este señor, de este juez corrupto, se elaboró una silla. Y en esa silla tuvo que sentarse más adelante, escuchen bien las ironías de la vida, nada más y nada menos que su propio hijo. Y cuando el hijo se sentaba cada día que llegaba al tribunal, era un recordatorio vivo de que los actos de corrupción deben ser castigados. Y en la antigüedad eran castigados con esta severidad. Y era un recordatorio constantemente de lo mal visto y de lo asqueante que es este acto de corrupción. En ese caso, Címsanes, y en este caso, sabemos de que en estos tiempos modernos no va a suceder nada de eso. Pero esperamos, y yo sé que todo el pueblo, porque han habido bastantes manifestaciones, el pueblo está ávido y espera de que esto no quede solamente con un sabor de que se van a hacer las cosas bien, de que se va a aplicar todo el peso de la ley y que venga y se exonere o que nos metan un cuento por aquí, otro por allí, después este señor salga o que se exonere porque tiene problemas médicos, porque hubieron muchos que murieron, han habido muchos que perdieron la vida, han habido muchos que están padeciendo por la falta de este señor, porque tenemos un seguro ineficiente y sobre todo una mente macabra que no es dominicana. O sea, yo entiendo que este acto de corrupción del gobierno actual debería ser declarado un acto de terrorismo. O sea, el único que nosotros podemos considerar en la actualidad en República Dominicana y de qué nivel. O sea, esto es un acto de terrorismo y esto debe ser condenado de la forma más severa posible. O sea, yo entiendo de que se deben cambiar ciertos códigos, ciertas leyes de Código Procesal Penal para aplicar una pena mayor. Yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo en este momento quisieran que todo esto se hubiese desarrollado en China. Ya todos sabemos cómo China procede con este tipo de actos de corrupción dentro de la política. O sea, en general procede de una forma brutal, pero más en la política, porque en China se entiende de que el político que está ejerciendo un cargo está para servirle al pueblo y sobre todo debe de ser pulcro, debe de ser eficiente, debe ser una persona honrada y sobre todo que no les robe la salud a todo un país, como lo hizo Santiago Jacín en el gobierno de Luis Abinader y todo su grupo que también le contribuyó para enriquecerse y lucrarse de la institución de SENASA. Es lamentable y es penoso. Como le acabo de señalar hace un momento, el pueblo está a la espera de este antes y este después, porque el pueblo espera justicia y espera que las cosas se vayan a mayor y de que si tiene que haber ciertas modificaciones para que este señor pague con creces, tiene que haberlo. Y si ustedes no mal recuerdan, hay un video por ahí de nuestro señor presidente de la República donde la fuerza del pueblo dice en reiteradas ocasiones de que hay un problema, de que hay un fallo en la institución, hay un problema grave en SENASA. Él dice que no, de que de haber cualquier situación, bueno, pues entonces se le invierte, se tiene que coger prestado, se toma prestado, porque eso se llama, escuchen bien, eso se llama calidad de la inversión. Y con esta penosa respuesta,
nuestro señor presidente se exoneró y sobre todo quiso tapar el sol con un solo dedo. Algo completamente aberrante, y el tiempo, más que todo, siempre nos da la razón. Esperemos, nueva vez, que el pueblo tenga la esperanza de volver a rejuvenecer en la verdad y en la justicia social, y que sobre todo que salga de esta enfermedad y de esta corrupción que nos ha plagado el gobierno actual, y sobre todo que no coloque a desgraciados como señor Santiago Jacín, porque ya esto es mucho con demasiado. Esperemos que usted también sane en casa y vamos a darle seguimiento a este acto que es un acto de terrorismo. Y Arcadi Martínez estuvo con ustedes en este programa. Gracias por llegar hasta este punto.